Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de este encuentro asíncrono. Un tema muy importante, un tema crucial. Recuerden que, bueno, lamentablemente después del COVID-19 el mundo cambió. Ya el mundo estaba impulsado en una transformación digital. Ese evento impulsó el cambio de forma disruptiva y de forma abrupta. En función de ello, todos los elementos de las organizaciones, la sociedad, necesariamente tuvieron que cambiar. Porque recuerden que somos un sistema o somos elementos o somos parte de un sistema. Y como elementos y parte de un sistema, necesariamente tenemos que comprender que estamos íntimamente relacionados. Y el tema del recurso humano, el tema del talento humano, no escapa de ello. Entonces, en un mundo cambiante, en un mundo inmerso en ecosistemas digitales cada vez más integrados, necesariamente tenemos que ser adaptativos, tenemos que ser resilientes y tenemos que eh, eh, cambiar o adaptarnos, y disculpe la redundancia, al entorno. Porque lamentablemente aquella organización que no se adapte, lamentablemente a corto, mediano y largo plazo, va a perecer o va a quedar fuera del sistema. Entonces, el reclutamiento es 4.0, es una aresta fundamental para las organizaciones hoy. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos hablando. Y con eso quiero dar la apertura a mi segunda lámina. Eh, las organizaciones cada vez necesitan ser más eficientes, ser más eficaces, y para ello deben apalancarse en el recurso humano. Sí, estamos en un mundo empoderado con la Big Data, estamos en un mundo empoderado con la inteligencia artificial, con la computación en la nube, con los datos. Recuerden que las organizaciones son entidades, los trabajadores son entidades, y esas entidades tienen atributos, tienen datos, y tenemos que ir hacia la gobernanza de los datos. Por ello, el reclutamiento 4.0 no es más que la evolución del reclutamiento tradicional hacia un enfoque digital, social y basado en los datos. Ya nosotros estamos inmersos en las redes, así como tenemos las redes sociales para nosotros como personas, como individuos, también las organizaciones tienen las redes sociales, porque sabemos y comprendemos que es un espacio para posicionarnos a nivel global. Recuerden que en ecosistemas digitales no hay fronteras. En ecosistemas digitales hay una relación 24/7, 365 días del año. Y en función de eso debemos empoderarnos. Lógico, también tenemos que comprender que cada red social tiene su espacio. Y eso es lo fundamental en el reclutamiento 4.0. Nosotros tenemos que entender que por el caso de TikTok es una red social con un algoritmo altamente voraz, pero también tenemos que entender que TikTok no es la red social más idónea para establecer un reclutamiento 4.0. Y nosotros, aquellos que usamos esa red social, nos damos cuenta que en muchas oportunidades, muchas organizaciones, muchas personas utilizan esa red social. Igual pasa con Instagram, igual pasa con Facebook. Cada red social tiene su mercado y en función de eso, o su segmento. Y en función de eso debemos empoderarnos. Muy diferente con la red LinkedIn, la cual yo asumo que todos los que estamos acá conectados en este justo momento sabemos que esto es una red laboral, una red profesional, la cual es la ideal a mi criterio para tomarla como una entrada de datos para establecer el reclutamiento 4.0. Claro,
ya yo esbocé que el reclutamiento 4.0 era simplemente la evolución del reclutamiento tradicional. Sí, pero recuérdense que estamos en un sistema donde tenemos entrada, proceso y salida y tenemos que atraer el talento humano de una forma más rápida, más precisa y más estratégica. Entonces, debemos nosotros tomar en consideración qué red social vamos a tomar como criterio para la selección o el reclutamiento de recursos humanos o de personal. Primer elemento. Segundo, también tenemos que tomar en cuenta y tenemos que basar el reclutamiento 4.0 sobre los criterios de la marca empleadora. ¿Qué ofrezco yo como organización para ser atractivos para ese talento humano? De igual forma, esa marca empleadora, esa red social, se basa en algoritmos de búsqueda de talento. Y para eso tomamos como referencia las plataformas ATS, las cuales básicamente hacen un análisis predictivo para identificar el candidato ideal. Y eso lo hace en función de ¿qué? De la automatización de filtros iniciales. Pero yo quiero dejar algo muy claro acá y quiero dejar una pregunta para consumo interno de todos los que estamos conectados. Muchas veces debemos preguntarnos si nuestro currículo o nuestro perfil realmente atrae o realmente espanta. Porque en base al análisis crítico que nosotros podemos hacer, ya como seres humanos que estamos sujetos a elementos objetivos y elementos subjetivos, podemos de alguna forma u otra generar un espectro del candidato que podemos nosotros seleccionar. Pero recuerden que somos nosotros, que somos humanos, que somos objetivos, pero también tenemos ciertos elementos subjetivos. Pero cuando nosotros nos vamos a algoritmos de búsqueda de talento, cuando nosotros nos vamos a plataformas ATS, necesariamente ese algoritmo es netamente objetivo. Y ahí entra el balance, y ustedes que son especialistas en el área de recursos humanos, ahí entra el balance entre las habilidades blandas y las habilidades duras. ¿Por qué? Porque lamentablemente asociamos las plataformas ATS, que ya las vamos a conocer más adelante, y asociamos a esas ATS vinculadas a la inteligencia artificial como que simplemente se empoderan en función de las habilidades duras, las habilidades técnicas. Y nosotros sabemos que los profesionales hoy en día, en un mundo cambiante, en un mundo resiliente, deben tener un balance entre habilidades blandas y habilidades duras. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el criterio que vayamos a asumir. ¿Por qué? Porque recuerden que el ATS no toma la decisión. El ATS o la plataforma o esos algoritmos de búsqueda de talento básicamente nos van a identificar cuál es el candidato ideal. ¿En función de qué? De los filtros que nosotros establezcamos. Pero para eso tenemos que tener un conjunto de elementos que en esta próxima lámina vamos a esbozar. Primero, permítanme aquí, por si compartir, primero, tenemos que asumir que hay diferentes ATS. Primero, tenemos los ATS de líderes corporativos, los ATS de empresas medianas, las pymes, las pequeñas. Tenemos ATS de inteligencia artificial innovadores. Y aquí, claro, no quiero hablar de cada una de esas ATS de forma específica, porque no vengo aquí a hacer comercial o propaganda referente a cada una, pero simplemente quiero ver el alcance de cada uno de esos ATS. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que aquellos ATS de líderes corporativos simplemente son algoritmos netamente integrados con alta complejidad, con una búsqueda estricta que en función al parámetro, a los filtros que definimos, nos va a presentar el candidato más idóneo en función a todos los parámetros que nosotros definimos. Pero son los líderes corporativos. Pero también tenemos que entender que esos ATS van en función
al tamaño o la complejidad de la organización. ¿Por qué? Porque así como tenemos ATS altamente complejos, también tenemos ATS para empresas medianas, la cual no tienen la complejidad de ese nivel corporativo, sino que se basan más que todo en el cumplimiento y los roles. Igual pasa con los como el Soho, como el Manatal, el Team Taylor, entre otros, en el caso de las pymes, que digamos que son ATS más que todo, que su criterio es algo más flexible, porque también se entiende que en función a la complejidad y en función a las exigencias que tenga el cargo, a las competencias que tenga el cargo, la complejidad lo va a determinar. Porque, ¿qué pasa? Mientras mayor criterio tiene ese ATS, se reduce la posibilidad de que arroje candidatos. Y también tenemos que mitigar ese efecto, porque todo los ATS también tenemos que medirlos por resultados, tenemos que medirlos por indicadores. Entonces no hacemos nada teniendo un software, teniendo una plataforma, teniendo una aplicación que nunca nos presente un candidato ideal. Entonces también tenemos que estar claros en los parámetros, en los filtros del rol que debe asumir ese candidato. Y ya por último, los ATS que se orientan con la inteligencia artificial. Pero ahí tenemos que también tener cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que la inteligencia artificial miente. Bueno, la palabra no es miente. La inteligencia artificial alucina. ¿Por qué? Porque simplemente es un algoritmo para proporcionarnos a nosotros una solución. Y como ella asume que siempre tiene que dar una respuesta y esa respuesta es satisfactoria, generalmente si nosotros no cumplimos con los roles o no tenemos una visión clara o no somos imperativos al momento de realizar el prompt y vincularlo con los parámetros, bueno, nos pueden presentar un, 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 una serie de candidatos que realmente no van a cumplir con los requerimientos. De igual forma, como esos ATS, ya sea de líderes corporativos, ya sea de empresas medianas, de pequeñas pymes, ya sea los ATS basados en inteligencia artificial innovadora. Bueno, si ellos tienen sus parámetros, digamos que tienen su flujo de trabajo. ¿Qué hace primeramente? Primero, analiza los candidatos. ¿Y cómo analiza los candidatos? Realiza un análisis semántico. ¿Qué quiere la organización? ¿Qué necesita la organización? ¿Qué ofrece? ¿Qué logros tiene? ¿Qué la experiencia que tenga? Los méritos académicos, el tiempo que tenga. Porque recuérdense que a veces los candidatos también exageran sus capacidades. Y el análisis que hacen los ATS deben ser objetivos y se basa en función de qué, de los parámetros de éxito que tengan. Porque en función del análisis semántico que quiero y en función al patrón de éxito, es decir, la coincidencia o la predicción en compatibilidad, se va a reducir el sesgo. ¿Y a qué me refiero yo como sesgo? Que bueno, que lamentablemente presente candidatos que no cumplan con las competencias. De igual forma, esos ATS lo que nos van a permitir a nosotros es automatizar los procesos, perdón. ¿En función de qué? De respuestas automáticas, porque a veces en función de los roles, ya así como los ATS tienen un flujo de trabajo y ya se conoce cuál es el ATS, aquellos expertos en desarrollar, en formular currículos o fichas técnicas también pueden presentar, pueden ellos formular ese archivo en que sea amigable para el algoritmo al momento de la selección y romper el sesgo. ¿Por qué le digo eso? Bueno, porque a veces estamos acostumbrados a presentar currículos. Claro, este encuentro de hoy no es cómo presentar un currículum, pero también tenemos que entender que si yo realizo un currículum donde tengo X cantidad de tablas, con X cantidad de filas, el análisis semántico que haga el algoritmo puede afectar la selección o no del candidato. ¿Por qué? Porque él tiene respuestas automáticas
tiene una programación de entrevistas, él genera recomendaciones y hace una optimización de las publicaciones de los posibles candidatos. ¿Qué importa realmente? La experiencia del candidato. ¿Y cómo se puede hacer? Recuérdense que se puede hacer a través de chatbots virtuales, porque vuelvo y repito, lamentablemente los candidatos mienten. Y yo asumo que ustedes han tenido experiencia en la selección de personal. Y a veces uno lee un currículo de una persona y cuando uno quiere acordar, uno piensa que esa persona maneja todas las áreas. Y cuando vamos a la práctica, lamentablemente, esa persona o ese personal o ese recurso humano, lamentablemente, va a aprender a las organizaciones. Y hay organizaciones que tienen el tiempo y la disposición de formar a sus recursos humanos, pero hay otras organizaciones que no. Entonces, tenemos que ser muy sinceros, tenemos que ser en los parámetros que vamos a definir, tienen que ser bien claros para, de alguna forma u otra, garantizar que la evaluación digital que se haga en función de la experiencia del candidato sea realmente imperante en función a el análisis semántico del rol o del cargo que se esté solicitando. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros. Mire, los ATS específicamente tienen indicadores y uno de los indicadores tienen es cuánto tiempo tardo yo en conseguir un candidato. Es el time to hire. De igual forma, tiene otro indicador, cuánto me cuesta conseguir un candidato. Y esa estructura de ese ATS a través de la inteligencia artificial y a través de los algoritmos también se miden en función de ello. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay respuestas automáticas, la programación de entrevistas, recomendaciones que nos puede hacer, puede generar cuellos de botella. Y recuerden que realmente el ATS lo que hace es una recomendación de los posibles candidatos que tienen alta compatibilidad y competencia para ser seleccionados para un cargo. Y tenemos que estar bien claros que es fundamental el análisis semántico para el patrón de éxito y la compatibilidad para reducir los riesgos. Ojo, y como dije anteriormente, escasos 10 minutos, una cosa es el algoritmo para los líderes corporativos por la complejidad y estructurado, otra cosa es para las medianas empresas, otra cosa es para las pequeñas y otra cosa es para aquellos basados en la inteligencia artificial. Pero eso reduce la posibilidad de candidato. Ahí sigo con la segunda lámina. Aquí nuevamente quiero abordar una clave fundamental con respecto a las redes sociales. ¿Y por qué me devuelvo yo a las redes sociales? Bueno, porque es necesario que ustedes consideren que las redes sociales en el día de hoy han sustituido muchos medios de comunicación o muchas vías de comunicación. Ya lamentablemente a veces ni siquiera escribimos un correo electrónico en el mundo organizacional. Solo queremos solventar por redes sociales, por WhatsApp, por el Telegram. A veces hasta en el término organizacional utilizamos el Instagram, entre otras redes sociales. Pero tenemos que darle realmente el rol que se merece a las redes sociales y en especial a las redes sociales profesionales. No podemos comparar a LinkedIn con Instagram. No podemos comparar a LinkedIn con Twitter o X, como se llama ahora. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su segmento. Y vuelvo y repito, y también tenemos que considerar que las redes sociales profesionales, y quiero dejar claro, como redes sociales profesionales, son elementos de entrada para los ATS. ¿Y por qué? Porque a través de ellos se pueden segmentar, se pueden seleccionar potenciales candidatos. Y más adelante vamos a esbozar eso. Entonces, a través de las redes sociales profesionales, bueno, podemos segmentar el público objetivo, es decir, el cargo o los cargos que ha tenido el aspirante o los candidatos, en qué industria se ha desempeñado, la ubicación, el sector, porque recuérdense que a veces los candidatos no quieren migrar a otra zona.
Y eso es un factor fundamental también que tenemos que tomar en cuenta. De igual forma, es necesario, desde un punto de vista de la organización, optimizar el perfil corporativo. ¿En función de qué? De presentarle la propuesta al candidato. ¿Para qué? Para que ese candidato se sienta atraído por la organización y que pueda aplicar. Y que al momento de aplicar ya entra en el algoritmo de búsqueda y de comparación de ese ATS. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? A través del branding, a través de la misión. Eso se ha perdido mucho desde un punto de vista de la imagen corporativa. Tenemos que empezar a rescatar los perfiles corporativos de las organizaciones, no solo las redes sociales profesionales, sino que también las páginas web. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las organizaciones no tienen página web, todos quieren estructurarlo en función de el Instagram o todos quieren estructurarlo en función a TikTok. Y tenemos que generar los espacios, en este caso, redes sociales profesionales y medios digitales oficiales, para de alguna forma u otra captar posibles candidatos que quieran formar parte de las organizaciones. De igual forma, a través también de las redes sociales, nosotros podemos tener contenido de valor, es decir, logros que han tenido las organizaciones, la cultura organizacional, los testimonios de las personas o de los empleados que laboran en la organización, porque eso es simplemente un elemento motivador para que todos quieran trabajar allí. Y no vengo acá a hacer propaganda, pero miren, fijemos el caso de Polar. Yo asumo que todo el mundo quiere aplicar para Polar. Sí, ¿saben? No vamos a hablar del sueldo ni la estabilidad. Vamos a hablar de la imagen corporativa, de los logros, la cultura organizacional, que el caso Polar se proyecta en los ecosistemas digitales. Entonces, es necesario tomar en consideración eso y empezar a proyectar, ojo, desde el punto de vista de la organización, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista del candidato. ¿Por qué? Porque recuerden que las redes sociales simplemente es un medio integrador. ¿Un medio integrador entre qué? Entre la organización que demanda recursos humanos y las redes sociales. Y para eso se utilizan las API, para poder de alguna forma u otra integrar esos datos y que ese dato pueda ser utilizado para seleccionar un candidato o varios candidatos que permitan cubrir esa vacante temporal que se tenga. De igual forma, tenemos que hacer del uso del social listening, básicamente detectar tendencias, detectar candidatos activos. ¿Por qué? Porque muchas veces los candidatos no están satisfechos en las organizaciones. Quieren, que no sé, cumplieron su tiempo de vida útil en la organización, no se sienten motivados y quieren cambiar. Y a través de las redes sociales profesionales se puede captar potenciales candidatos y el perfil de esos potenciales candidatos pueden ser cargados a los ATS y que esos ATS presenten esos potenciales candidatos para que puedan ser seleccionados en la organización. Igual, campañas pagadas. Ya lo dije anteriormente. En la medida que el ATS se encuentre más especializado, puede haber dificultad de conseguir candidatos. Entonces, necesariamente las organizaciones tienen que hacer campañas pagadas. ¿Por qué? Porque esos roles o esos puestos o esos candidatos son muy difíciles de cubrir por el nivel especializado o la complejidad o las características especiales que hay que cubrir. Y muy importante, la interacción humana. Hay que responder, hay que comentar, hay que generar una comunidad. Porque vuelvo y repito, las redes sociales profesionales están para generar una comunidad. Las redes sociales profesionales no solo son para buscar trabajo. Las redes sociales profesionales no solo son para proyectar la imagen corporativa, son para generar comunidad. Y como les dije anteriormente,
los ATS toman como referencia los datos de las redes sociales profesionales para poder identificar los candidatos más idóneos. Entonces, tenemos que tomar, tenemos que valorar las redes sociales profesionales que de alguna forma u otra yo considero o yo asumo el criterio que están siendo llevadas de una forma errónea en algunas organizaciones. Y se las dejo a su criterio para que ustedes asuman a qué organizaciones yo me estoy refiriendo. De igual forma, la marca empleadora. Muy importante, ya lo venía diciendo yo anteriormente. ¿Cuál es la propuesta de valor al empleado? La propuesta de valor es clara. La propuesta es diferenciada. Existen beneficios tangibles e intangibles. ¿Y por qué hago yo mención a esto? Porque una de las formas de atraer potenciales candidatos, porque mientras mayor nosotros tengamos en nuestra base de datos, con nuestros registros de nuestros ATS, bueno, la selección de posibles candidatos va a ser más efectiva y el sesgo se va a reducir porque tiene el algoritmo tiene que buscar entre los diferentes candidatos ciertas características que deben cumplirse. Y por eso les hice mención anteriormente, ¿cuánto tiempo tardo yo o tarda el ATS o tarda la organización en conseguir el candidato? ¿Cuánto cuesta? Porque se dieron cuenta hace 3, 4 minutos atrás que hice mención que muchas veces las organizaciones tienen que pagar publicidad para conseguir candidatos que cumplan con los requisitos, porque candidatos siempre van a existir, pero las organizaciones siempre quieren a los más aptos, a los más eficientes, a los más capaces. Entonces, en esa marca empleadora es necesario potenciarla, porque como le estoy diciendo, es básicamente la vitrina. Igual, una cultura organizacional visible, una cultura que debe verse clara, que no solo declararse, sino que existan evidencias día a día. Y fíjense, eh, no quiero parcializarme entre diferentes empresas. Ya hice mención Polar y sabemos lo que ha invertido Polar en tema de transición digital, pero también tenemos que hacer el caso de Farmatodo, cómo Farmatodo se ha empoderado, y así como todas esas empresas transnacionales que están buscando recursos humanos, que están buscando talento y que más pronto que tarde van a llegar nuevamente a Venezuela. ¿Por qué? Porque es una organización visible que aquella persona, aquel profesional quiere laborar allí por todo lo que proyecta, y no solo porque lo proyecta, sino porque hay evidencias reales del día a día. De igual forma, consistencia comunicacional. Lo que se comunica es lo que se vive internamente. Muchas veces, y vuelvo repito, ustedes dirán, Edward, ¿y qué tiene que ver esto con el ATS? ¿Qué tiene que ver esto con el reclutamiento 4.0? Mucho, porque simplemente aquí estamos puliendo cuáles son nuestras fortalezas como organización para que aquellos profesionales que están en diferentes áreas, en diferentes sectores y que no son afín a nosotros porque no tenemos ninguna relación comercial o ninguna relación laboral, ellos vean esa organización y la consideren y quieran formar parte de ello. Porque vuelvo y repito, a nivel mundial, LinkedIn es una de las empresas, es uno de los canales para el reclutamiento personal. Claro, tenemos iniciativas como Empléate, Computrabajo, no sé si todavía exista. Tenemos diferentes bolsas de trabajo locales, pero vamos a hablar de las globales, que realmente es la que definen el mercado laboral. De igual forma, la reputación digital. Las organizaciones tienen que tener reputación digital.
Pero así como las organizaciones tienen que tener reputación digital, los candidatos también tienen que tener reputación digital. Porque usted como reclutador no va a seleccionar un candidato idóneo, un candidato con una reputación no muy amigable con la cultura organizacional de la empresa. Y eso también la vemos por las redes sociales. Claro, esa no la vemos por las redes sociales profesionales, pero también la hacemos por otras redes. Y recuerden que también los ATS se vinculan con otras redes, porque simplemente hace un cruce con todos los perfiles. Igual, la experiencia del candidato. Al candidato hay que identificarlo. Al candidato tenemos que establecerle una retroalimentación oportuna, porque no solo es lo que el día que tiene, no solo son los grados académicos, no solo son las habilidades duras, no solo la experiencia, sino que también tenemos que valorar ciertos elementos que de alguna forma u otra van a prelar al momento de la selección del candidato. De igual forma, el material audiovisual profesional, videos, fotos, testimonios reales, imágenes auténticas de la empresa. ¿Por qué? Porque el candidato tiene que sentirse motivado a pertenecer a esa organización. ¿Por qué? Porque esa organización tiene un discurso coherente con lo que dice y con lo que es, más allá de cualquier beneficio tangible o beneficio intangible que pueda proporcionar. Entonces, digamos que la marca empleadora es simplemente las ventajas comparativas que ofrece esa organización para que esos candidatos estén interesados a formar parte de la organización y puedan ser tomados por los diferentes ATS en función al nivel organizacional y el tamaño de la empresa. Sigo acá con los algoritmos de búsqueda. Bueno, ya hice mención. ¿Cuáles son los elementos claves a considerar? Criterios específicos, habilidades blandas, habilidades duras, la experiencia, los logros que ha tenido, el tiempo que ha laborado en la organización, porque eso dice mucho. Y esos criterios que deben ser precisos y esos criterios que deben tener una coincidencia semántica, porque esas habilidades blandas o duras deben ser equivalentes a lo solicitado para el rol del cargo, y empezar a través de una lógica booleana, simplemente a ver si coincide, si tiene unas características o no las tiene, o algunos filtros a través de parámetros como y, que es and, o or, que es o not, que es no. En función de esos parámetros, los algoritmos de talento, de búsqueda de talento, van a estructurar y van a empezar a evaluar y a proyectar los niveles de compatibilidad solicitados. De igual forma, evitar el sesgo, perdón, no debe tener sesgo algorítmico, y ya lo dije por qué. Y en función del sesgo algorítmico, tenemos que tratar de ser lo más imperativo. Los parámetros que queramos nosotros para ese posible candidato, tenemos que tratar de ser lo más imperativo para evitar el sesgo algorítmico. Igual, recuérdense que yo les dije que un algoritmo simplemente es una serie de pasos que en función de unos parámetros nos va a presentar la solución de un problema. Y en este caso, la solución del problema es seleccionar o presentar el candidato más idóneo. Entonces, esa búsqueda de coincidencia semántica, esa búsqueda de coincidencia en función de las habilidades, lo hace en función de habilidades, de palabras claves, metas claves que ha cumplido, objetivos claves que ha cumplido. Y a través de estos elementos es que el algoritmo de búsqueda de talento estructura su operatividad. Y lógico, tiene que estar basado a una base de datos integrada, ya sea interna de la organización, porque ojo, los ATS no solo se basan en función de LinkedIn o de cualquier otra red social, o perdón, red social profesional, sino que el LinkedIn o cualquier otra simplemente es una base de datos externa
pero también la organización tiene que tener su base de datos interna para cruzarla, porque aquí el objetivo del ATS, aquí el objetivo simplemente es seleccionar una serie de candidatos que cumplan con un rol específico. ¿Por qué? Porque las organizaciones buscan al personal más capacitado para aumentar su eficiencia, su eficacia. De igual forma, la plataforma, bueno, ya definiendo qué hace una ATS, tenemos que tomar en consideración que básicamente automatiza el reclutamiento. Y al automatizar el reclutamiento, va a reducir tiempo. Y si reduce tiempo, reduce costo. Y ahí básicamente nosotros estamos abordando los indicadores que hice mención hace unos 15 minutos atrás. Es decir, el indicador, ¿cuánto tiempo tardo yo en encontrar un candidato o una serie de candidatos? ¿Cuánto tiempo me cuesta a mí seleccionar un candidato? Porque todo en las organizaciones tiene que ser medido. Entonces, los ATS simplemente van a automatizar eso a través de entrevistas, a través del seguimiento, de los diferentes roles que ha desempeñado. ¿Por qué? Porque los ATS simplemente va a permitir integrar redes sociales profesionales. ¿Por qué? Porque simplemente es una captura, como ya lo venía diciendo, captura de candidatos online. ¿Por qué? Porque ese candidato, en función al perfil que tiene en su red social profesional, tiene coincidencia con la cultura organizacional del logro, del cumplimiento, del desempeño de alguna organización. Entonces, el ATS simplemente hace una gestión en base al talento, es decir, los flujos de trabajo, el seguimiento del candidato. ¿Por qué? Porque sabemos que los candidatos, por estas circunstancias, pueden desvirtuar su perfil académico. Entonces, su perfil académico no, profesionalmente hablando o académicamente hablando, tiene un rol, pero profesionalmente hablando tiene otro. Entonces, hay que empezar a generar coincidencias con los flujos de trabajo de las organizaciones. ¿Por qué? Porque eso simplemente me va a permitir a mí seguir el candidato más óptimo. Y bueno, en función de ello, ya lo dije, o tengo rato haciendo mención de ello, los indicadores, los reportes, las métricas, cuánto tiempo me cuesta cuánto tiempo tardo en seleccionar un candidato, cuánto me cuesta seleccionar un candidato, y empezar a hacer análisis de las conversiones, y empezar a ajustar por qué será que no me presenta candidato. Entonces, en función de esos reportes, también debo tener, ojo, a través de esos indicadores, también debo tener el cumplimiento legal. Porque no solo es presentar beneficios tangibles e intangibles, sino que también esos candidatos, así como las organizaciones, tienen que basarse en un cumplimiento legal, lo que establece en función a las leyes de contrataciones, a las condiciones de trabajo. Y eso los ATS también lo definen. Fíjense, yo inicié este encuentro haciendo mención con que el mundo cambió por el COVID-19. Ya sabemos que gran porcentaje de la población mundial y local acá en Venezuela trabaja de forma remota. Entonces, trabajar de forma remota genera algún cumplimiento legal, algunas consideraciones. Entonces, bajo ese enfoque tenemos que verlo. Y con respecto a los ATS, bueno, la experiencia del candidato, formularios breves, comunicaciones claras, porque a veces tenemos candidatos que presentan, qué sé yo, un, 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 un perfil profesional de este grosor, pero al momento cuando usted comienza a leer y a leer y a indagar, o el ATS comienza a revisar o comienza a cruzar la compatibilidad de posibles coincidencias, se dan cuenta que lamentablemente es puro papel y no tiene nada de experiencia. De igual forma, ustedes saben mejor que yo que hay profesionales que se dedicaron a estudiar y no está malo dedicarse a estudiar, pero tiene que haber algún complemento con la experiencia en el campo de trabajo o en el área de trabajo, porque eso realmente es lo que va a hacer el,
de forma integral al profesional. Y eso lo evalúa el ATS. Y para eso utiliza formularios breves y comunicaciones claras. ¿Por qué? Porque si no, simplemente lo que me puede generar es un sesgo algorítmico que no me va a presentar o no va a presentar los candidatos más idóneos. Y el objetivo de esto es tomar los atributos de los candidatos. Cuando me refiero a atributos, me refiero a los datos, porque básicamente el reclutamiento 4.0 se empodera de las plataformas digitales, de las plataformas ATS. ¿Para qué? Para seleccionar el mejor candidato a través de un menor costo, un menor tiempo y, y la decisión más acertada, que a veces es un poco compleja. Bueno, ya de igual forma, ya hicimos mención de cómo trabaja la ATS, pero también tenemos que pensar en el análisis predictivo que ese ATS va a estructurar a través de la inteligencia artificial o cualquier otro método comparativo. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, los candidatos y las organizaciones tienen atributos. Entonces, la toma de decisiones, la toma de decisiones que va a surgir a través de ese análisis predictivo tiene que ser a través de datos reales, no intuiciones. Los ATS no son subjetivos. Es decir, ¿es ingeniero o no es ingeniero? ¿Es licenciado o no es licenciado? ¿Es magíster o no es magíster? Y así sucesivamente con todos los grados académicos. Igual forma, ¿fue supervisor o no fue supervisor? ¿Fue administrador o fue gerente o no fue? Él simplemente es objetivo, es frío. Y hacer frío objetivo es lo que de alguna forma u otra, desde el punto de las habilidades duras, va a permitir de alguna forma u otra seleccionar el candidato más idóneo. De igual forma, las variables relevantes, las palabras clave, el desempeño que tuvo ese candidato, la rotación, es decir, en ocasiones tenemos candidatos que en un año pasan por 4 trabajos o por 4 puestos de trabajo en empresas diferentes, o cargos, o roles, como lo quieran ver. Pregunto yo, ¿será culpa de la organización? ¿Será culpa de las condiciones de la organización? ¿O será culpa del candidato? Y eso lo mide la ATS en función de un análisis predictivo. ¿Por qué? Por el historial. Vuelvo y repito, ustedes mejor que yo lo saben y lo comprenden. Una persona que en un año pase por 4 puestos de trabajo o en 2 años pase por 8 puestos de trabajo, bueno, tiene algunos elementos que más allá que le sumen valor para seleccionarlo en unos candidatos, tiene elementos que le restan valor y puede ser afectado al momento de seleccionar, así tenga las mejores competencias. Pero recuerden que a veces una cosa es lo que está plasmado en papel, otra cosa es cuando ya comienzas a operacionalizar. De igual forma, los ATS para poder hacer ese análisis predictivo tienen que tener una validación estadística, tienen que ser fiables, tienen que ser precisos, tienen que tener validez y a través de eso utiliza métodos estadísticos que le van de una forma u otra, le van a generar una tendencia para seleccionar ese candidato. De igual forma, ese análisis predictivo debe evitar correlaciones espurias, relaciones falsas, y vuelvo y repito, los ATS a través de los algoritmos y la inteligencia artificial puede de alguna forma u otra asumir que algún desempeño, alguna competencia que tenga ese candidato realmente sea falsa y lo pueda anular. Claro, ahí llega el punto de vista de la interpretación ética. Lamentablemente, la supuesta objetividad de esos algoritmos tiende a discriminar o excluir injustamente candidatos. Bueno, pero eso poco a poco, en función como los diferentes modelos predictivos y los modelos de inteligencia artificial ya están haciendo un poco cada vez más flexible para evitar ese sesgo, porque realmente esa discriminación o esa exclusión de un candidato básicamente es un sesgo. Y fundamental, la visualización clara.
el dashboard. Si yo no tengo los datos para tomar las decisiones, no puedo seleccionar el mejor candidato. Sí, el ATS me selecciona 3 candidatos, pero no necesariamente el candidato número 1 no quiere decir que sea el más competente o el más capaz. Para eso tenemos que abordarlo, para eso tenemos que nosotros hacer entrevistas, porque sí, los ATS básicamente predomina las habilidades duras, pero tenemos que hacer un balance entre las habilidades duras y las habilidades blandas, porque a veces a las organizaciones no conviene eh, empleados que solo se vean en función del logro, porque pueden de alguna forma u otra afectar el clima organizacional. Entonces es fundamental tomar en consideración eso, la visualización clara de por qué esos 2 candidatos, esos 3 candidatos, esos 6 candidatos son los más idóneos en función al rol, para después hacer una entrevista. Porque, vuelvo y repito, es un análisis predictivo, pero el ATS o la inteligencia artificial no toma las decisiones, no va a tomar la decisión. La decisión lo va a tomar usted como reclutador. Y usted se va a basar en función su criterio y en función a los candidatos que están allí por algunos parámetros que ya usted asumió para ese rol o ese cargo. Sí, hablamos de los parámetros, pero para hablar de los parámetros tenemos que hablar de la automatización de filtros. ¿Cuáles son los criterios mínimos definidos para este cargo? En función de las habilidades, en función a las certificaciones, en función a las experiencias. Bueno, ustedes saben que a veces queremos buscar un candidato, qué sé yo, que tenga 5 años de graduado y tenga todos los cursos del mundo. Entonces, hay un sesgo, hay exclusión y eso puede afectar. Entonces, tenemos que ser claros, tenemos que ser imperativos con las habilidades mínimas que debemos tener. Te vuelvo y repito, y lo dije anteriormente con el caso de lo que ofrece la organización, ¿sí? Con el tema de los beneficios tangibles o intangibles. Eso va directamente asociado con los criterios mínimos definidos o los filtros que deben tener. Igual los chatbots y los formularios para que el candidato responda en función a su criterio. Y esos chatbots y esos formularios están automatizados, donde usted puede hacerle o puede hacer planteamientos de problemas para ver cómo él pueda responder. Porque lo fundamental aquí es la integración y que esos criterios mínimos no tengan duplicidad de datos. ¿Por qué? Porque debe ser íntegro, no debe haber inmutabilidad. Y una vez que hay una coincidencia, se tengan alertas automáticas, avisos a los candidatos, al candidato idóneo. Usted cumple con los requisitos para trabajar, qué sé yo, en EPA. Usted cumple con los requisitos para trabajar en Chevron, por decir algo. Entonces, el ATS simplemente va a hacer eso y alertar al candidato más idóneo y tener respuestas automatizadas. Claro, esa automatización siempre va de la mano de la supervisión humana, porque recuerden que no podemos dejar al todo a la inteligencia artificial. No podemos dejar todas las aplicaciones. Nosotros como supervisores humanos, en este caso reclutadores, somos los que tomamos el control, hacemos la revisión final y tomamos las decisiones. Y eso pasa, así como en cualquier proceso organizacional, también pasa en el proceso de reclutamiento de personal. Y por eso es que estamos hablando de reclutamiento personal 4.0. ¿Por qué? Porque nos estamos empoderando de los datos propios de los candidatos que suministran, de los datos que ya tenemos porque hemos recibido alguna ficha o ya un personal que ya tenemos en otras áreas. Ellos pueden optar por ir a otra área o cargo de mayor envergadura o
a través de redes sociales profesionales que nos van a, de una forma u otra, filtrar todos esos elementos para proporcionar el candidato más óptimo. ¿Pero a través de qué? A través de la toma de decisiones de datos. Y esos datos tienen que ser íntegros. Esos datos tienen que ser, no deben ser redundantes. Esos datos deben ser completos. ¿Por qué? Porque la toma de decisión de esos ATS va a ser a partir de los atributos que tengan los candidatos y la coincidencia de los criterios del reclutador que esté buscando para un cargo específico. Ok. Aquí quiero yo tomar en consideración A. Sí, tenemos aproximadamente 1 hora y 1 minuto hablando o haciendo mención de cómo operan los ATS, porque básicamente el reclutamiento 4.0 se basa en los ATS. Pero aquí tenemos que hacer mención a algo. Ese ATS o ese algoritmo simplemente se mide por el reto, se mide por la acción y se mide por el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero ser un candidato para una organización que selecciona su personal o los candidatos en función a ATS, yo mi perfil, mi currículo, mi ficha, como yo lo quiera llamar, tiene que estar expresamente formulada a través de los retos que he asumido en los diferentes cargos, a través de las acciones, a través de los logros que he tenido y a través de los resultados. Porque realmente los ATS miden eso, son incidentes críticos. Y el reto, la acción y los resultados, que a través de todos los parámetros que hicimos mención durante la hora que hemos estado interactuando, lo mide a través de ¿qué? A través de competencias clave. El liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico y resolución de problemas. En pocas palabras, las habilidades blandas y las habilidades duras. Y los ATS lo estructuran en función así. Entonces, aquellas personas, porque hay personas que se dedican a formular fichas técnicas, currículos, para que estos candidatos sean más atractivos y tengan alta probabilidad de coincidencia con los parámetros de búsqueda de los ATS, lo hacen en función de una técnica llamada STAR. Es decir, la situación, la tarea, la acción y el resultado. Si ese candidato cumple con la situación, con las tareas, la acción que ejecuta y los resultados, bueno, ese candidato tiene altas probabilidades de aparecer en las diferentes opciones para la selección de candidatos para la organización en función al rol que debe desempeñarse. Entonces, esto es fundamental. Uno, para nosotros los candidatos, pero también para nosotros las organizaciones, pero también para nosotros los reclutadores. ¿Por qué? Porque debe saber que simplemente el ATS se va a medir en función al reto, en función a la acción y en función al resultado. ¿Aplicando qué? El liderazgo, habilidades blandas, comunicaciones, trabajo en equipo, pensamiento crítico y resolución de problemas, que ya comenzamos a hablar de las habilidades duras. Entonces, es fundamental conocer los incidentes críticos, las competencias que yo tengo para solventar esos incidentes críticos y la técnica STAR para plasmarla en esa ficha, ese currículo, o para yo asignar los parámetros al ATS con las palabras clave para tener una selección ajustada al perfil que realmente yo quiero, que realmente yo necesito. De igual forma, ¿sí? Digamos que tenemos elementos como las pruebas psicométricas de personalidad, de inteligencia emocional, de razonamiento lógico, de estructura mental, de estilo de trabajo, de toma de decisiones. Y también tenemos las pruebas técnicas de conocimiento del cargo, pruebas prácticas, control de procesos, simulaciones, centro de asistencia. Bueno, tanto las pruebas psicométricas y las pruebas técnicas, ojo, no es que el reclutamiento 4.0 no es que no las tome en cuenta, sino que
Esas pruebas, tanto las psicométricas en sus diferentes clasificaciones y las pruebas técnicas en sus diferentes clasificaciones, simplemente van a ser los insumos para que el ATS los tome y él, de alguna forma u otra, en función de las coincidencias, presente los candidatos más óptimos para desempeñar ese cargo. ¿Qué beneficios? Recuerda que yo les hablé de que simplemente vamos a tomar decisión en función de los datos. Bueno, y los resultados de las pruebas psicométricas y los resultados de las pruebas técnicas simplemente son insumos o parámetros que van a permitir comparar con las cualidades que se necesitan para el cargo y van a mostrar los candidatos. ¿Qué me permite eso a mí? ¿O qué le permite eso a los ATS? Menos sesgo, porque al tener menos sesgo, el indicador de cuánto tiempo tardo yo en tener unos candidatos o cuánto tiempo me cuesta a mí tener un candidato, se reduce. Y si se reduce, menos tiempo, menos dinero y una solución más rápida y oportuna. ¿Por qué? Porque voy a tener alta validez predictiva. Mientras mayor insumo de estos datos, de lo que me arroje la prueba de personalidad, de lo que me arroje la inteligencia emocional, lo que me arroje el estilo de trabajo, yo voy sumando patrones, voy sumando parámetros que me van a permitir a mí definir internamente a través de ese algoritmo cuál es el candidato más óptimo. Y bueno, estrategias de onboarding, las estrategias de inducción, ya para ir cerrando. Porque sí, hicimos mención de reclutamiento 4.0. Sí, hicimos mención de todo cómo internamente piensa un ATS. Y sí, hicimos mención de que van a salir unas opciones de potenciales candidatos. Pero también les hice mención que a veces los candidatos que los ATS nos proporcionan no son los más idóneos, porque una cosa son los elementos, las habilidades blandas, otra cosa son las habilidades duras, y tiene que haber un balance. Entonces, en función de eso, tenemos que hacer un proceso de integración, tenemos que darle la bienvenida formal, tenemos que presentarlo al equipo, tenemos que darle una capacitación inicial, y si toda esa labor y toda esa inversión en tiempo y dinero que hicimos con el ATS, nosotros no le hacemos un proceso de integración, lamentablemente puede fallar esa selección del candidato. Y si falla, la organización se ve afectada en tiempo y se ve afectada en dinero. De igual forma, el acompañamiento y seguimiento tiene que estar acompañado con un supervisor. Necesariamente se recomienda asignarle un mentor. De igual forma, hacerle un seguimiento los primeros 90 días para ver el cumplimiento, porque, como repito, la selección de los candidatos puede fallar por algún sesgo que se tenga planteado. Entonces, simplemente se define una línea de tiempo desde el primer día del proceso de integración hasta días, semanas y meses, que realmente se recomienda 90 días, que son 3 meses, del acompañamiento. ¿Por qué? Porque eso simplemente me va a permitir a mí reducir la rotación de personal, acelerar la productividad, mejorar el comportamiento organizacional a través de que ese candidato que me presentó a mí, el ATS, se integre de forma efectiva a nuestra organización. Y esto pasa continuamente. No porque lo diga el ATS X, es el candidato más idóneo. Ustedes ven muchas organizaciones, y esto pasa usando ATS, y también pasa aquellas organizaciones que no usan ATS. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir con unas fases de integración. Y ahí uno se evidencia siempre que empresas pequeñas, empresas grandes, organizaciones medianas, organizaciones eh, grandes, ¿qué pasa? Que ustedes ven que a veces pidiendo siempre
candidatos para posibles cargos. Entonces, ¿es la organización? ¿Es el candidato? ¿O es el reclutador? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Empoderarnos de los datos, es decir, los atributos, las competencias, de todos los resultados de esas pruebas técnicas y psicométricas. ¿Para qué? Para tener una respuesta efectiva al momento de tomar las decisiones. Ojo, y no descartar la asignación de un mentor, no descartar el acompañamiento, porque eso de alguna forma u otra genera incertidumbre. ¿Y qué es el ATS? Si lo vamos a la teoría general del sistema, el ATS simplemente es un algoritmo que te va de alguna forma u otra mitigar esa incertidumbre. ¿Para qué? Para proporcionar el candidato más óptimo. Claro, te coloco una serie de candidatos. Ya usted como reclutador es el que toma la decisión. Ya para cerrar, quiero dejarle acá esta frase de Josh Bersin. La tecnología no reemplaza al reclutador, lo impulsa a evolucionar hacia un rol más estratégico, analítico y profundamente humano, donde los datos potencian pero no sustituyen al juicio profesional. Y quiero dejar claro algo, el ATS o los datos que nosotros proporcionamos al ATS simplemente nos dan los candidatos. Y esos datos, que quiero tomar esta frase, esos datos son estratégicos, porque cada resultado de las pruebas psicométricas, de las pruebas técnicas, están orientados a algo. Y todo eso va en función a la misión, a la visión, a los objetivos de la organización. Entonces, desde un punto de vista estratégico, pero también desde un punto de vista analítico, porque yo tengo que ver cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, y en función a esas funciones y esas responsabilidades, cuáles son las condiciones de trabajo. En función, yo voy generando métricas, yo voy generando datos que ese ATS básicamente coloca una serie de opciones para que usted, con su juicio profesional, con su experiencia, tome la decisión. Es decir, la tecnología no reemplaza al reclutador. La inteligencia artificial no reemplaza al reclutador, ni tampoco va a reemplazar a ninguno de los trabajadores. Simplemente tenemos que asumir que el entorno cambia, los requerimientos cambian y nosotros tenemos que ser resilientes y adaptarnos. Y eso simplemente es la evolución del reclutamiento y que hoy lo estamos llamando reclutamiento 4.0. Bueno, buenas noches. Con esto culmino mi presentación. No sé si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Excelente, profe. Muchísimas gracias, bueno, por esa conferencia tan magistral, tan maravillosa, con contenido de valor para nuestros especialistas, ¿no? En recursos humanos que se encuentran realizando el diplomado y, bueno, invitados especiales que también tuvimos el día de hoy. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla por el chat o alzar la manito y vamos a estar dándole la oportunidad para hacerle preguntas al profe Edward. Yo voy a dejar de compartir pantalla, ¿bien? Ok, chévere, no hay problema. O si todo quedó claro, bueno, pueden reaccionar también. Bueno, al parecer todo quedó claro. Yo también creo que todo quedó claro. Sí, porque tenemos conectado 12 personas, ¿no? Tengo aquí. Correcto. Betsali comenta, excelente, de verdad, muy buena. Ok, gracias. Bueno, Gracias, igual Betsalir Rondón. esta clase va a quedar grabada, esta conferencia va a quedar grabada para que puedan anotar todos los tips que nos compartió el profesor Edward y bueno, estar atentos allí y la pueden repetir cuando quieran. Julio comenta, Sí, buenas noches, excelente clase. Ok, Lizeth Castro tiene la manito levantada. Adelante, Lizeth.
Buenas noches a todos. Sí, realmente la conferencia es muy nutritiva, nos refuerza todo el contenido que hemos venido manejando, ¿no? A lo largo de los módulos. Y bueno, algo en particular que quería comentar, que vemos en la práctica, ¿no? Está muy bien todo lo planteado en cuanto a los ATS y pues muy acertada su disertación en todo lo que debemos considerar, ¿no? No dejar de lado la tecnología, pero la decisión es nuestra, ¿no? Pero hoy en día vemos, sobre todo creo que porque hay nuevos movimientos de empleos, de empresas que se están activando a realizar proyectos, a hacer contrataciones, a hacer licitaciones. Y estamos viendo recientemente como que el recurso humano está como que, bueno, el que me ofrece de repente una alternativa, yo me voy hacia allá. O sea, como que no se está considerando quizás muchas de las bases me refiero al recurso humano, ¿no? No al que contrata, sino el recurso humano no está valorando quizás esa marca empleadora, no está valorando hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren crecer, ¿no? Sino que se están desplazando como muy velozmente. Bueno, hoy estoy un tiempo, 3 meses en una empresa y de ahí me voy a otra. Usted lo comentaba también, que es uno de los factores que debemos considerar, ¿no? ¿Qué opinión nos puede dar sobre, no sé si ha tenido, si ha percibido, pues ese fenómeno que está ocurriendo recientemente con el recurso humano en sí, que realmente no está claro cuál es el objetivo que puede perseguir en esa organización, indistintamente del empleo de la marca empleadora? Lisette, ¿no? Lisette Castro. Sí, Hola, buenas noches, Lisette. Bueno, mira, mi criterio es el siguiente. Primero, ese candidato o ese trabajador o ese empleado tiene que hacer un análisis interno, por llamarlo así, un acto de contrición. ¿Qué pasa cuando yo hoy trabajo, qué sé yo, en un supermercado? Mañana trabajo en la refinería de Amuay. Pasado trabajo en el puerto. Y dentro de 3 meses trabajo en la gobernación. Y dentro de 4 meses más trabajo en una escuela pública. ¿Qué pasa? Que lamentablemente el perfil profesional se está ampliando, se está ampliando. Y hay que analizar por qué se está ampliando. A lo mejor puede estar en una zona que está económicamente deprimida y todos sabemos que de alguna forma u otra tenemos que tener ingresos para alimentarnos nosotros mismos, cubrir nuestros gastos y nuestros familiares. Eso puede ser una de las razones. Pero profesionalmente hablando, ese candidato, por llamarlo como candidato, ese candidato está abriendo mucho el espectro y a lo mejor él sigue consiguiendo trabajo, pero cada vez cuando quiere acordar va a trabajar en una zapatería y no está mal trabajando en una zapatería. Pero si usted es ingeniero industrial y usted trabajaba, qué sé yo, haciendo los análisis de riesgo en la refinería de Cardón y después estaba de pescador y después estaba en una escuela, qué sé yo, de aseador y después estaba vendiendo zapatos, su perfil profesional amplió. ¿Y qué va a pasar? Tarde o temprano se va a sentar con un reclutador que va a analizar esa situación y lamentablemente esa persona va a quedar excluida si es con un reclutador de personas, pero si va a un ATS todavía va a estar más excluido todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que ese profesional no sabe lo que está haciendo. Igual pasa, mira, yo puedo ser hoy, yo soy, bueno, yo puedo estudiar ingeniería mecánica y después estudio psicología y después, qué sé yo, estudio derecho. Entonces yo estoy ampliando el espectro académicamente hablando también. Entonces, así como las empresas necesitan focalizarse en un sector, yo como candidato y como trabajador también tengo que focalizarme en un sector. ¿Por qué? Porque en función de este sector va a estar la especialización que yo voy a tener.
Y a través de esa especialización, la experiencia que yo vaya a tener, las oportunidades laborales van a ser mejores, con mejores beneficios tangibles, con mejores beneficios intangibles. Esa es simplemente la acotación que yo pueda dar. Pero vuelvo y repito, si ese trabajador está en una zona que está deprimida económicamente hablando, bueno, no le queda otra que saltar la talanquera en los diferentes áreas laborales. Lógico, sabemos que el país, yo por lo menos estoy ahorita, yo estoy en Falcón, en Punto Fijo, y sabemos que la bonanza está comenzando por Oriente, ¿no? Entonces, muchas personas que han migrado de puestos de trabajo, de sectores, bueno, van a volver a, cuando llegue la bonanza y comiencen las ofertas de trabajo, van a volver otra vez a su, a su nicho para el cual está formado, el cual tuvo la experiencia. Pero ellos tienen el riesgo de que personas que no saltaron de un sector a otro sector, ya le llevan la delantera. Y recuérdate que el puesto de trabajo, ¿a quién van a contratar? Al más óptimo, al que siempre ha sido congruente con su perfil académico, al que siempre ha sido congruente con su perfil profesional. Pero, vuelvo y repito, todo depende de la zona donde tú te encuentres. Espero haber respondido de forma satisfactoria en función a tus expectativas. Sí, totalmente. O sea, más que una pregunta, pues era un comentario, ¿no? Que quería hacerle, porque lo vemos recientemente y sobre todo en las entrevistas o en las, vamos a decir, interacciones que se hace con el personal, no lo manifiestan tan abiertamente. O sea, manifiestan, bueno, estar satisfechos o pues el límite que quieren alcanzar o el objetivo que quieren alcanzar. Pero realmente la decisión es otra, ¿no? Y bueno, eso está ocurriendo recientemente. Pero sí, muchísimas gracias por su aporte. Gracias, Lisette. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, alguna Tenemos pregunta? aquí un comentario, profe, en el chat de Ivette Chávez, que nos comenta que hay ocasiones donde los ATS indican un resultado del candidato, pero la percepción en la entrevista con el reclutador puede dar un resultado distinto. Eso es como que la experiencia del reclutador puede indicar que el candidato es el que cubre el perfil. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, eso es totalmente válido. ¿Y por qué es totalmente válido? Porque uno, puede existir que los parámetros que insertaron en este ATS, en ese algoritmo, no son los correctos. Dos, eh, recuerden que el ATS mide más que todo las habilidades duras, las compara con la experiencia. Entonces, tenemos personas, tenemos candidatos, tenemos profesionales que se miden por los logros, se miden por los cumplimientos. Entonces, esas personas lamentablemente eh, mm, no se integran y para tú insertar, como lo dijimos ahorita en el onboarding, la integración necesariamente tienes que tener unas habilidades blandas. Fíjate, yo soy ingeniero en computación, y yo asumo que todos mis colegas, eh, por el mismo tema de que trabajamos a distancia, trabajamos de forma remota, a veces, muchas veces ni siquiera nos conocemos, simplemente utilizamos una plataforma que se llama GitHub y simplemente hacemos un trabajo colaborativo, pero no nos integramos. Entonces, podemos tener muchas habilidades duras, mucho desarrollo, mucho código, mucho gestión de recursos informáticos, pero al momento de tener la interacción humana, la interacción recuerde que por muy automatizados que seamos, siempre vamos a ser humanos. Entonces, esa interacción humana, de alguna forma u otra, eh, eh, afecta el clima, afecta el equilibrio de una organización. Y también yo asumo que lo que dice, que estoy viendo aquí, lo que dice Chávez y Beth, bueno, que eh, eso pasa, el ego muchas veces
Hay personas que tienen un currículo enorme de papel, algunas veces son de papel, algunas veces son de experiencia con papel, pero muchas veces no controlamos el ego, y el ego no es algo solo de la relación laboral, sino también es algo de las relaciones personales con todo, aguas arriba, aguas abajo, de forma horizontal. Entonces, eso, pues, el AT, y lo dije varias veces y hice mención en la frase, el ATS no toma la decisión. El ATS simplemente nos da unos candidatos. Y si el olfato del reclutador, la experiencia del reclutador, le dice que no, es no. Simplemente inicia una nueva búsqueda. ¿Por qué? Por la experiencia. Ok, muy bien. Profe, también tenemos aquí otro comentario, bueno, una pregunta de Julio, que dice que nos comenta su caso, ya que él es ingeniero en higiene y seguridad laboral, ha tenido experiencia como analista y actualmente en la empresa donde está fue promovido como especialista de gestión humana. Él pregunta si eso pudiera considerarse una inconsistencia en la experiencia o va consona con el área de desarrollarse, que bueno, también puede servir este ejemplo para otros casos. Bueno, Julio Gutiérrez, tú eres especialista, ingeniero en seguridad, en higiene y seguridad laboral, y te promovieron en gestión humana. Bueno, no te puedo dar una respuesta efectiva, porque para darte una respuesta efectiva hay que realmente analizar el perfil del cargo. Por nombre no te puedo decir si son cargos, si tienen responsabilidades y roles iguales o son diferentes, ¿no? Porque vuelvo y repito, a veces uno ve un nombre de una descripción del cargo y cuando uno ve las funciones son otra cosa, ¿eh? Pero eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no puedo emitir algún juicio de valor porque tengo que ver cuáles son las funciones específicas para yo saber si, 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 si te estás desfasando de tu perfil académico. Y disculpa que no te dé respuesta, pero hay que ser objetivo con las cosas. Pues entonces, como desconozco cuáles son los roles y las responsabilidades, porque tú me dices aquí que es gestión humana, bueno, yo asumo que especialista en gestión humana es algo como recursos humanos, ¿no? Asumo, pero no te puedo dar algo con precisión. Y disculpa. No sé si tienes alguna otra pregunta, Julio. Julio, ¿estás allí? Bueno, mientras Julio nos responde, ¿verdad? Aquí la profesora Naivi nos comenta que bueno, que muchas gracias por la invitación, que se incorporó un poco tarde, pero muy buena la parte que escuchó y que lo felicita. También les da el agradecimiento. Bueno, profe Naivi, nos vemos el lunes con la primera clase de su módulo en el diplomado. Gracias, profe Joana Naivi. Ya, no, ya Julio está escribiendo allí. Ah, ok, Julio. Bueno, sí, yo asumí que era de recursos humanos. Yo asumí que era de recursos humanos, pero te repito, eh, como ingeniero en higiene y seguridad laboral, bueno, puedes estar en el área de recursos humanos, ya sea velando por las funciones de los trabajadores, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, todo depende de las oportunidades, ¿no? Llega un momento que hay que ver las oportunidades de carrera que puedas tener en esa organización, porque en función a la capacidad, a la estabilidad y a la oportunidad de carrera que tú tengas en esa organización, bueno, vale la pena migrar. Claro, siempre y cuando migrar, pero empoderarte también de conocimientos académicos y certificaciones que te permitan desempeñarte en ese rol.
Ok, te leo, Julio. Gracias a ti, Julio, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, aclaratoria? Recuerden que el objetivo de esto es generar criterio, porque ustedes son o están siendo o van a ser reclutadores. Y lo fundamental es generar criterio para que usted pueda tomar decisiones. ¿Cierto? El ATS unas opciones, pero el criterio es el de usted, porque usted también tiene que evaluar, como le dije anteriormente. Si usted saltó de un sector a otro sector, a otro sector, ¿por qué? Entonces, eso a veces es necesario analizar y es fundamental para generar un criterio y que ese criterio se alinee con los posibles candidatos que le proporcione ese ATS o si no hay ATS, con su olfato al momento de seleccionar ese candidato o esos candidatos. Gracias, Julio. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí, yo creo que no hay más preguntas, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias y bueno, también muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia. Feliz Sí, noche. bueno, feliz noche a todos.